Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento estarán viendo este video. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, un análisis acerca de una noticia que concierne a nuestro partido, específicamente al doctor Vladimir Cerrón. Como ustedes ya saben, el Tribunal Constitucional ha declarado nula la sentencia arbitraria e injusta contra el doctor Vladimir Cerrón de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por colusión simple que fue dictaminado por el Poder Judicial de Junín. La noticia donde el Tribunal Constitucional anula la condena contra el doctor Vladimir Cerrón ha sido divulgada por diferentes medios de comunicación, ya sea la prensa, la televisión, los medios alternativos, han hecho programas, muchos de ellos a favor, muchos de ellos aclarando la situación, pero también se han escuchado voces en contra. Asimismo, el doctor Vladimir Cerrón ha escrito en su cuenta X lo siguiente: el Tribunal Constitucional declara fundado recurso de habeas corpus y nula la sentencia por arbitraria caso Aeródromo Huanca, por lo que me impusieron 3 años y 6 meses de prisión con pena efectiva, acusado de colusión simple. El Tribunal Constitucional es en estos últimos tiempos la reserva moral de la justicia. De esta manera, el doctor Vladimir Cerrón se manifiesta a favor y da su visto bueno sobre esta nulidad dictada por el Tribunal Constitucional. Igualmente, la bancada de Perú Libre se manifiesta a favor de la nulidad de esta sentencia dictaminada por el Tribunal Constitucional y también manifestando su respaldo al doctor Vladimir Cerrón, que ha sido injustamente sentenciado. Sin embargo, también se levantaron ciertas voces de desacuerdo, ciertas voces de odio, de revanchismo por parte de ciertos sectores de la política, no tanto grupos de derecha, de centro y también los caviares no se han manifestado a través de las redes. Por ejemplo, aquí tenemos a Indira Wilka, que en la cuenta X dice lo siguiente, ¿no? Keiko negoció con Cerrón la composición del Tribunal Constitucional a cambio de esta clase de prebendas: impunidad en sus sentencias y procesos judiciales, un pacto para aprobar leyes nefastas y sostener a este régimen corrupto. Gracias al fuguicerronismo, Dina sigue en el poder. Bueno, ante este manifiesto de la feminista y dice ser socialista Indira Wilka, el doctor Vladimir Cerrón también hace una contundente respuesta sobre este particular. A quien nunca entenderé es a la socialista domesticada, la reformista mediocre y la demócrata farisea. Bueno, no hay duda de que ante el ataque de ciertos grupos caviares, nosotros tenemos que responder con contundencia. Es entendible, por ejemplo, que los grupos de derecha, partidos políticos de derecha, la oligarquía, los medios de comunicación y los partidos de centro derecha o centro izquierda estén en contra de lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, porque ellos cuidan sus intereses. Estos grupos, junto con los grupos de poder, quieren mantener este sistema neoliberal, defienden la Constitución Política del 93, defienden este sistema de explotación neoliberal. Sin embargo, la caviarada, que dicen ser socialistas, que se autoproclaman de izquierda, no están de acuerdo con este fallo. Están en contra de Perú Libre y a través de su medio de propaganda, La República, todos los días sacan columnas, editoriales, algún escrito de algún intelectual atacando al partido, atacando al doctor Vladimir Cerrón. Pero, ¿cuál es el fondo? ¿Por qué esta actitud de los caviares contra Perú Libre? Y eso creo que amerita un análisis por parte de la militancia. Hay que recordar que desde que apareció Perú Libre en la escena política, y más aún cuando gana las elecciones presidenciales en el año 2021, los caviares fueron desplazados poco a poco de la escena política.
han sido descubiertos, desenmascarados ante el pueblo de su falsa retórica de izquierda, de su falso socialismo. Y eso no nos perdona. Hoy en día, los grupos caviares congresistas son pocos. 2 o 3 están pululando en los pasillos del Congreso. Ya no tienen la fuerza política que tenían en los gobiernos neoliberales de derecha. Los caviares han convivido con la derecha, han convivido bajo las reglas económicas de los gobiernos de derecha neoliberales, desde el fujimorismo hasta PPK, y Perú Libre los ha desenmascarado ante el pueblo. Hoy prácticamente ha desaparecido. Pero sobre este caso del aeródromo Huanca, donde el doctor Vladimir Cerrón fue sentenciado por el Poder Judicial de Junín, vamos a escuchar a abogados especialistas en lo penal para tener una idea más clara de la magnitud de este acontecimiento. Bueno, evidentemente el tema, ¿no?, es esta decisión del Tribunal Constitucional que declaró fundado un habeas corpus interpuesto por Vladimir Cerrón. Se ha anulado la sentencia de 3 años y 6 meses que se le impuso a Cerrón por el caso denominado Aeródromo Huanca. Pero aquí lo que se ha planteado es un cuestionamiento, doctor, al tema de la prescripción, exactamente, de la pena impuesta por colusión. ¿Podría usted explicarnos, en palabras sencillas para que la gente lo entienda, cuáles han sido los fundamentos del tribunal para esta decisión? Muy bien. A ver, hay que tomar en cuenta que la prescripción es un derecho humano, reconocido a partir de la Revolución Francesa para todo ciudadano. Nadie puede ser perseguido indefinidamente en el tiempo en un Estado de Derecho. Por ende, la prescripción significa que el Estado pierde interés en perseguir un delito. Y lo que ha dicho acá el Tribunal Constitucional es que es trascendental fijar para cada uno de los delitos el momento a partir del cual se compute el plazo de prescripción. Estamos hablando de un delito contra la administración pública, que es la colusión, y lo que ha dicho el TC es que en términos ya establecidos por la propia Corte Suprema, el delito de colusión desleal simple, ¿a partir de cuándo queda configurado? Cuando hay acto colusorio. Entonces, lo que ha dicho el TC, revisen ustedes correctamente porque no han señalado exactamente cuándo se produce el momento de la configuración del delito, cuándo es que se produce el acto colusorio. Y eso ustedes tienen que resolverlo y decidirlo. Pero doctor, ¿y eso es así en el fallo del Poder Judicial de Junín? ¿No se establece esta definición? No, no se establece, no se establece. Lamentablemente hablan de un momento, hablan de un segundo momento, ahí hay una imprecisión. Entonces lo que el TC les ha dicho es precísenlo. Y una vez que precisen cuándo es que se ha configurado el delito, ustedes tendrán que aceptar a partir de ese momento que la prescripción se ha alcanzado o no se ha alcanzado. No se está metiendo en la decisión directamente de la Sala Superior. No está corrigiendo la decisión, le está diciendo pronúnciate adecuadamente. Nada más. Anulado, ¿no? Anulado. Anulado. Sí. No lo ha declarado inocente, por si acaso. No, de acuerdo. El abogado Julio Rodríguez ha sido bastante didáctico y muy claro en su explicación sobre la anulación del Tribunal Constitucional, la sentencia sobre el doctor Vladimir Cerrón. El Tribunal Constitucional lo que está haciendo con este dictamen es que la Sala de Junín, el Poder Judicial de Junín, revise nuevamente los plazos de la prescripción, que haga una revisión clara y precisa, ¿no?, para saber si el tiempo de la prescripción ya culminó o aún no. Y de acuerdo a eso, el caso se continuará o se archivará. Pero sigamos viendo otro video en el cual el doctor Luis Maigua también explica sobre este caso del aeródromo Huanca. Doctor Maigua, ¿cuáles han sido los fundamentos de este fallo del Tribunal Constitucional en favor de su patrocinado? Si pudiera explicarlo, por favor, en palabras sencillas para que nuestra audiencia pueda entenderlo. Nuestra audiencia, muchos de ellos no son abogados, definitivamente, ¿cierto? Así que nos da una explicación clara y precisa, por favor. Y simple.
Claro que sí, Carlos. Primero agradecerte por la comunicación y vale el espacio para poder aclarar qué es lo que ha definido hoy el Tribunal Constitucional en el caso del doctor Vladimir Cerrón. Como ya lo habíamos dicho cuando salió la sentencia, el asunto legal era que en el medio de del juicio la defensa plantea una prescripción. Muy bien lo has dicho en la introducción de tu programa, nada tiene que ver con el fondo del asunto. Esto es un tema de conteo de plazo. Para nosotros, el delito ya prescrito, es decir, que según la ley penal, el delito de colusión simple tiene como pena 6 años, luego se suma unos 3, y con la modificatoria que tuvo el código unos 4, finalmente son 10 años. 10 años, sí. El hecho habría ocurrido en 2013, el 2023 habría prescrito. Sin embargo, esta posición nuestra no fue aceptada por la Corte de Junín y, como ahora ya se sabe, este análisis de un extremo de la sentencia llegó al Tribunal Constitucional vía habeas corpus, y el tribunal no es que ha declarado fundada la prescripción, sino está ordenando de que la Corte de Junín vuelva a emitir un nuevo pronunciamiento en vista de que respecto a uno de los extremos, que es la prescripción, es evidente que han cometido un error de la calificación del conteo de plazo. Entonces, lo que hoy nos enfrenta para la justicia solo es en el extremo de la prescripción. Todavía está pendiente el recurso de casación, donde hemos discutido otras cosas, como existe en el presente caso una colusión, hay colusión en el presente caso, evidentemente esto se va a discutir en otro foro, pero sobre el particular vale la pena aclarar que no existe tampoco prueba de colusión. Bien, como hemos escuchado a los dos abogados especialistas en lo penal, el doctor Luis Maigua, que es el abogado defensor del doctor Vladimir Cerrón, ha sido bien claro. La defensa ha pedido la prescripción de este caso Aeródromo Huanca. Bueno, al margen de las situaciones jurídicas, que yo no soy especialista, soy un militante de izquierda, militante de Perú Libre, y no es mi especialidad las cuestiones jurídicas, pero creo que todos tenemos la obligación de poder entender en algo siquiera lo que está ocurriendo dentro de la política peruana. Acá lo que me interesa analizar junto con ustedes es lo siguiente. Los jueces y fiscales del Poder Judicial de Junín han cometido un error en contabilizar el tiempo de prescripción. Según la defensa, ya transcurrió 10 años. ¿Acaso ellos no saben contabilizar esos tiempos? Claro que sí. La Fiscalía y el Poder Judicial de Junín saben concretamente, fehacientemente, que este caso de colusión simple contra el doctor Vladimir Cerrón ya ha prescrito. Pero a pesar de ese conocimiento, ellos no han querido pronunciarse sobre esta situación. Lo que han hecho es seguir la consigna de los grupos de poder. ¿Y cuál es esa consigna? Sentenciar al doctor Vladimir Cerrón, sea como sea. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el fondo de este asunto? El objetivo de los grupos de poder que manejan los hilos dentro del Poder Judicial, dentro del sistema de justicia del Perú, es que el doctor Vladimir Cerrón no postule a las próximas elecciones presidenciales, que se le impida postular en el año 2026.
Esa es la consigna de fondo. Y lo van a seguir haciendo. Van a tratar de seguir denunciándolo, inventándose denuncias, como lo han hecho hasta ahora, con la finalidad justamente de lograr ese objetivo. El lawfare está promovido por grupos de poder, por la oligarquía financiera, bancaria, empresarial, no solamente nacional, sino también extranjera, porque el doctor Blemín Cerrón es un peligro para sus intereses económicos. Y esa es la razón por la cual la Cabe Arada, a través de sus fiscales, jueces en el Poder Judicial, en la Fiscalía, ponen trabas, ¿no?, para que el doctor Vladimir Cerrón sea el próximo candidato a las elecciones generales a la presidencia del Perú. Ese es el fondo del asunto. Y ante eso, nosotros tenemos que responder, luchar contra ese enemigo poderoso. Pero volvamos al caso del aeródromo Huanca. ¿Por qué ciertos grupos de poder empresariales están en contra de la construcción del aeródromo Huanca? No nos limitemos a hacer un análisis simple, sencillo, superficial. Hay que ir también al fondo del asunto. Un aeródromo, un aeropuerto internacional alterno en la región de Junín trae beneficios económicos, sociales a todo el centro del Perú, a toda la región central del Perú. Pero ¿por qué no quieren que se construya? ¿Cuál es el fondo? Yo particularmente, a título personal, tengo ciertas sospechas, tengo ciertas teorías, ciertas tesis, el por qué no quiere que se construya un aeropuerto en la región Junín, en el Valle del Mantaro. ¿No será que la red de transportistas de los colectiveros y los grupos empresariales de transportes no les conviene que haya un aeropuerto en la región Junín? Porque estos grupos de transportistas sacan provecho duplicando, triplicando los precios en ciertas épocas del año. Entonces, un aeropuerto que permite un mayor flujo de turistas, mayor flujo entre Lima y la región central, no les va a convenir a ellos. Es decir, les va a chocar en el bolsillo. Es decir, económicamente van a ser afectados. Entonces, estos grupos no les conviene que haya un aeropuerto de la envergadura que quiere construir el doctor Vladimir Cerrón, o que pretendía construir. Esa es mi sospecha. Pero no solamente el sector transportista se vería afectado, sino también, y creo yo, que las corporaciones hoteleras, tanto nacionales y extranjeras, no les conviene que los vuelos internacionales, ya sea de Europa, de Sudamérica, lleguen directamente a la región Junín y ya no lleguen a Lima. Porque la gran mayoría de hoteles de estas corporaciones están en Lima, en Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja, etcétera, etcétera. Pero si ese flujo de turistas llega directamente a la región Junín, al Valle del Mantaro, entonces se verían afectadas los grandes ingresos económicos, porque ya no llegarían ya turistas a los hoteles de Lima. Y además, ¿qué ofrece Lima al turista? Las playas. Hay mejores playas en muchas regiones de Sudamérica. ¿Acaso en Lima hay algún centro turístico de gran envergadura?
¿Acaso en Lima se puede gozar de algún parque hermoso, grandioso, que llene nuestra visita, que llene nuestra alegría de disfrutar este viaje? Lima no ofrece prácticamente nada. Pero si los turistas llegaran a Junín, al Valle Mantaro, tendrían acceso más rápido a la zona de Apurímac, de Ayacucho, de Cusco y también la selva central. Entonces, yo creo que en ese sentido, las corporaciones que no son pequeñitas, ¿eh? Son corporaciones enormes que tienen hoteles, cadenas de hoteles a nivel de todo el mundo. Entonces, se verían afectadas, evidentemente, por la construcción de este aeropuerto internacional. Entonces, los dueños, estos oligarcas empresariales que son banqueros, manejan el poder judicial, mueven los hilos dentro del aparato de justicia. Por eso que hay ciertos fiscales y jueces coludidos con estos grupos de poder que se inventan, ¿no?, denuncias, delitos, y al doctor Vladimir Cerrón lo persiguen, politizan la justicia. Todas las sentencias contra el doctor han sido politizadas. Pero a pesar de eso, ¿no?, el doctor Vladimir Cerrón ha sabido afrontarlas de una manera valiente, como un líder auténtico de izquierda. Y en ese sentido, nosotros los perulibristas tenemos que tener claridad en este asunto. ¿Cuál es el fondo del por qué no se quiere construir el aeropuerto Huanca en la región de Junín? Bien, es sabido que en ciertas épocas del año, sobre todo en los feriados largos y las fiestas en la región del centro, los colectiveros y las redes de transportistas que tienen ese monopolio suben los pasajes, duplican, triplican inclusive, ¿no? Y esto genera un malestar en la población, ¿no? Pero aquí les muestro, por ejemplo, las cadenas de hoteles en el Perú. Por ejemplo, Hoteles Las Américas, fíjate. Sus hoteles, Miraflores, Lince, es una cadena de hoteles. Igualmente, esta corporación, Best Western, sus hoteles en Surco, Miraflores, San Isidro, 5 estrellas, 4 estrellas. Sonesta, una corporación de Estados Unidos, igualmente, en el Olivar, Miraflores, San Isidro. Entonces, las corporaciones hoteleras aquí, a mi parecer, mueven sus hilos contra todo aquello que esté en contra de sus intereses económicos. Y yo creo que no solamente los grupos hoteleros manejan los hilos dentro del aparato de justicia, sino también son los grupos oligárquicos, empresariales, financieros, dueños de los monopolios de farmacéuticas, dueños de los monopolios de los alimentos, que ven a Perú Libre y al doctor Vladimir Cerrón como un enemigo potencial para sus intereses. Ellos saben perfectamente que Perú Libre, ¿no?, quiere cambiar la realidad de este país. Por eso que propone una nueva constitución mediante un referéndum previamente. Y eso no les gusta a los grupos de poder. En ese sentido, ¿no?, hay que estar bien atentos a lo que va a suceder en el próximo año. El año 2025, que ya está muy pronto, es la antesala de las elecciones del 2026. Y los ataques contra Perú Libre, contra el doctor Vladimir Cerrón, van a ser más
implacables, más encarnizados. Y los militantes tenemos que unirnos para contraatacar, para defender la vigencia del partido y para defender al doctor Vladimir Cerrón. Espero haber contribuido en algo a la reflexión y a tener también una mayor conciencia sobre nuestra militancia. La militancia tiene que estar bien preparada, y más aún todavía en el año 2025. Tenemos que forjar una militancia muy consciente, muy activa, para que el Partido Perú Libre continúe y tengamos pues políticos, congresistas, diputados que defiendan al partido, que defiendan al pueblo y que jueguen por los intereses de la patria, del Perú. Bueno, me despido hasta aquí y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.